Bien, buenos días. Es un gusto poderles saludar. Espero que se encuentren ustedes muy bien. Feliz domingo. Ya prácticamente pues es la semana número 16 de nuestro curso de teoría del Estado. Así que bienvenidos pues a la última semana de nuestro curso. Antes de iniciar formalmente con nuestro curso, pues quisiera darles a conocer una información que se necesita trasladar a cada uno de ustedes. Y es en cuanto a la evaluación del desarrollo de las clases virtuales. Se les da a conocer que esta evaluación, ¿verdad?, es para poder mejorar esa calidad académica y que ustedes puedan pues tener eh, la mejor calidad, ¿verdad? Entonces, esta evaluación del desarrollo pues estará habilitada en la semana número 15, los días 29 y 30 de mayo, es decir, el día de hoy y el día de mañana. eh, Comenzó a estar habilitada desde las 8 de la mañana del día de hoy hasta las 18 horas del día de mañana va a estar habilitada para que ustedes puedan ingresar y hagan sus comentarios, ¿verdad? En relación al desarrollo de las clases virtuales de este semestre que ustedes están cursando, ¿verdad? De los cursos. Entonces, también es importante que usted sepa que las respuestas que se envían, ¿verdad? Debido a la evaluación de desarrollo, pues son de una manera confidencial y de ninguna manera van a afectar ese proceso formativo y evaluativo que usted tiene. Por lo tanto, que usted no debe de tener pues ninguna pena, eh, no vaya a pensar que le va a afectar en punteos, en sus exámenes, porque usted califique, ¿verdad? Esto, pues, como les digo, es con la finalidad de poder mejorar nuestra casa de estudio, ¿verdad? Que es la Universidad Rural de Guatemala. Así que invitados a poder participar en esta evaluación de desarrollo de las clases virtuales. Como les indiqué, los días 29 y 30, es decir, el día de hoy y el día de mañana, en la semana número 15. Bueno, ya trasladada esta información, pues ya podemos pasar, ¿verdad?, a lo que nos interesa, que es nuestro curso, nuestro contenido del curso. Y para el día de hoy, ya como les había indicado, es nuestra última semana, la semana número 16 de nuestro curso de teoría del Estado. Y vamos a continuar pues con las funciones del Estado. Como siempre, pues les saluda a la licenciada Ingrid Nelly Cano Salazar, quien está a la orden, ¿verdad? Para lo que usted pueda necesitar, dudas que ustedes tengan, pues con mucho gusto se puede atender a estas a través del correo del curso, que es fg034@urural.edu.gt. Ahí estamos para servirle. También los invitamos a visualizar nuestros videos introductorios y las grabaciones de la conferencia en vivo, ¿verdad? Ahí usted encuentra el contenido del curso. Bueno, entonces vamos a pasar a identificar nuestro objetivo de clase para el día de hoy, y este es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala en su formación profesional y conforme al programa de esta asignatura, pues pueda conocer, ¿verdad?, esas demás funciones del Estado de Guatemala. Entonces vamos a iniciar hablando un poco sobre esas funciones del Estado. Recordemos que la semana pasada pues estuvimos hablando un poco sobre estas funciones, ¿verdad? Entonces pudimos platicar en relación a que las funciones del Estado se
prácticamente se refieren pues a ese ejercicio, ¿verdad? De real y efectivo del poder. eh, Prácticamente son las direcciones de la actividad del Estado para cumplir sus fines. eh, por lo tanto, ¿verdad? Esas funciones equivalen pues a lo que hay que hacer para realizar los fines del Estado. ¿Y cuáles son los fines del Estado? Si nos recordamos, pues es el bien común, ¿verdad? Porque recordemos que nuestro preámbulo pues nos establece, ¿verdad? En relación a esto, nos da a conocer que el Estado pues es responsable de la promoción del bien común. También en el artículo, ahí en el artículo primero establece que su fin supremo es la realización del bien común, ¿verdad? Entonces, ahí pues nos da a conocer eh, estas cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo es que se va a cumplir? También eh, recordando, ¿verdad? Haciendo un resumen de lo que pudimos tratar la semana pasada, estuvimos hablando que el Estado contemporáneo viene a reconocer, ¿verdad? Tres funciones básicas del Estado y pues que estas se refieren, ¿verdad? A esa función legislativa, ejecutiva y judicial, ¿verdad? Las cuales pues tienen relación, ¿verdad? Con la tridivisión de poderes, ¿verdad? Porque recordemos que cuáles son los tres poderes que tiene el Estado, pues son el poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Estas tres funciones. También pudimos platicar, ¿verdad? Que esos órganos son los sujetos encargados, ¿verdad? De realizar ciertas actividades a quienes se les atribuye esas actividades, actividades que se refieren pues a acción de gobierno, a esa formación de leyes, ejecuciones, ¿verdad? Y también a esa actuación judicial. Por lo tanto, pues surgen esas funciones, ¿verdad?, del Estado y que pues pudimos darnos cuenta que se clasifican en tres funciones: la función legislativa, ejecutiva y judicial. A la legislativa, pues que hay una función legislativa ordinaria y una extraordinaria. También pudimos analizar que a la función ejecutiva también se le denomina función administrativa, así como a la función judicial también se le denomina pues función jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, eh, estuvimos hablando pues bastante en relación a lo que es la función legislativa y el día de hoy pues nos vamos a referir un poquito pues a esa eh, función ejecutiva que se le ha denominado también administrativa, ¿verdad? Esta función administrativa, pues, es el actuar del Estado promoviendo, ¿verdad?, la satisfacción de esas necesidades del ciudadano y fomentando, ¿verdad?, el bienestar y el progreso de la colectividad. Esta función administrativa, recordemos, ¿verdad?, que se nos aparece como la contraposición de ese contenido de la ley, es decir, de esa función legislativa, ¿verdad? Entonces, esta función, pues, se encausa
eh, en lo, en lo administrativo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Esta función administrativa o ejecutiva del Estado, pues viene a ser como aquella actividad que normalmente, ¿verdad?, le corresponde al Poder Ejecutivo. Se realiza siempre bajo el orden jurídico y limita, ¿verdad?, sus efectos a los actos concretos, particulares o a los actos materiales. em, que tienen como finalidad, pues, la prestación, ¿verdad?, de un servicio público, o la realización, pues, de las demás actividades que le corresponden, pues, a esa relación, ¿verdad?, con los entes públicos o con los entes particulares, ¿verdad? Entonces, es muy importante, pues, esta función. Entonces, como les decía, ¿verdad?, esta función administrativa viene a manifestarse en el cumplimiento del mandato legal con el fin, ¿verdad?, de que el Estado, pues, realice eh, sus fines, ya sea en materia, pues, policial, fomento o servicio, ¿verdad?, lo cual produce situaciones jurídicas individuales. La idea de administrar en lo que se traduce esta función administrativa se puede definir, ¿verdad?, como el manejo de elementos en la ejecución de los propósitos determinados, utilizando, ¿verdad?, para ello las consecuencias de los fines, ¿verdad? Entonces, eso es importante, pues, que nosotros lo tomemos en cuenta. Esta función administrativa, pues es un conjunto de normas, ¿verdad?, que vienen a regir a la administración pública, a los servicios públicos y esas demás relaciones, ¿verdad?, que tiene a su cargo, pues, esta función. También es importante que tomemos en cuenta que esta función, pues, le corresponde, ¿verdad?, a ese poder ejecutivo. Y pues, se viene a integrar, ¿verdad?, de todos esos órganos a los que se encomienda esa función administrativa. ¿Y quiénes son estos? Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta qué se refiere, ¿verdad?, que se refiere, pues, a ese equipo que forma, perdón, como les decía, a ese equipo que forma este poder ejecutivo, porque antes era, era una sola persona. Actualmente, el poder ejecutivo, pues, está integrado, ¿verdad?, por esos ministros.
mil disculpas. Como les indicaba, ¿verdad? Entonces, este poder ejecutivo prácticamente en Guatemala está integrado no únicamente por el presidente, sino que está integrado pues por los ministros, ¿verdad? Por esos órganos eh, administrativos también, aparte de los ministros, pues también se integra pues por esos órganos que sean necesarios, ¿verdad? Para poder cumplir pues con los fines que éste necesita. El objetivo de esta función administrativa, pues, es prácticamente poder, ¿verdad? Tomar esas decisiones particulares, creadoras, ¿verdad? De situaciones jurídicas concretas, ¿verdad? Bajo las formas de actos encaminados a la satisfacción eh, de necesidades de interés público, es decir, de los habitantes de los estados. Entonces, a eso se refiere pues esta función. También es importante mencionar que la función administrativa, ¿verdad? Hoy en día en Guatemala pues no existe una ley o norma de carácter general que señale pues la serie de pasos, ¿verdad? Y medidas a seguir que debe pues tomarse en el seno de esa administración pública en la expedición, ¿verdad? De los expedientes administrativos, ni un conjunto de actuaciones que puedan ser promovidas por el administrativo, orientadas, ¿verdad? A producir pues el pronunciamiento del órgano administrativo que podamos entender, ¿verdad? Como cuando debe emitirse el acto administrativo que podamos denominar procedimiento administrativo en general. ¿Qué quiere decir esto? Que en un país como el de nosotros, ¿verdad? No hay una ley que regule pues todos esos casos en cuanto a la administración pública. Únicamente, pues, se tienen ciertas leyes, ¿verdad? Como es la ley de lo contencioso administrativo, el código tributario, el código municipal, que son leyes que vienen a regir, ¿verdad? A una función administrativa. Y no hay una ley general, como por decirlo, el Código Civil, ¿verdad? Que viene a regular pues todas esas cuestiones eh, en materia civil y para los procedimientos pues se tiene un código general que es el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, el Código Civil viene a normar pues toda esa materia sustantiva y el Código Procesal Civil y Mercantil viene a regular pues todas esas cuestiones eh, adjetivas, ¿verdad? Que ya se refiere pues a los procedimientos que hay en esa materia civil. Pero, ¿qué pasa, verdad? En lo administrativo es una rama muy extensa que no nos permite poder tener pues un código. O los legisladores pues consideraron, ¿verdad? Que no era necesario pues regular, normar, ¿verdad? Eh, esas cuestiones administrativas. Pero conforme se fue desarrollando esta función administrativa, pues se vinieron a crear ciertas leyes, pero son leyes, ¿verdad?, que vienen a regir pues un tema específico, ¿verdad?, en cuanto a la administración y, por ejemplo,
la ley de lo contencioso administrativo, pues nos da a conocer ciertas cuestiones, ¿verdad? Más en cuanto a recursos administrativos que ustedes pueden presentar en contra de esas resoluciones administrativas. Por ejemplo, usted necesita pues una licencia, ¿verdad? En la municipalidad para construcción o pues, de otra índole, y usted viene, ¿verdad? E ingresa su solicitud y se la rechazan, ¿verdad? Entonces, el Código Municipal a grandes rasgos, pues le establece cuáles son los recursos de los cuales usted se puede valer para oponerse, ¿verdad?, a esa decisión municipal. Y así también establece, pues, el Código Tributario ciertas cuestiones, pero en relación, ¿verdad?, a esa materia tributaria, al tributo que usted está presentando como ciudadano guatemalteco. También le da a conocer pues ciertos recursos, ¿verdad? Que presenta esta ley y la ley de lo contencioso administrativo también le da a conocer los recursos administrativos. No hay una ley que sea general, que venga a normar pues todos esos asuntos administrativos que se puedan dar. A veces hasta supletoriamente se debe de utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, debido, ¿verdad? A como les digo que es una rama pues que es muy extensa y no permite, según los legisladores, pues regirla de una manera general. En un país como Guatemala, en el que se ha pretendido pues alcanzar la verdad, la verdadera democracia, resulta pues insostenible, ¿verdad? La concentración del poder en pocas manos, por lo que la función legislativa eh, sobre toda la jurisdiccional y la administrativa, deben de una vez pues ser autónomas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no se puede, si no se puede dar una coordinación, pues esto pues no funciona, ¿verdad? No se obtiene pues esa auténtica democracia. Por lo tanto, se debería de regular, ¿verdad? Que sea de esta manera. Utilizando la función administrativa, se deriva la actividad política y la administrativa. En este caso, pues, nos podemos referir a esa función política cuando el presidente, pues, desempeña esa función, ¿verdad?, de jefe de Estado y la función administrativa cuando el presidente pues desempeña esa función de jefe de gobierno o superior jerárquico de la administración pública guatemalteca, ¿verdad? Entonces, esto nos da a conocer a esa doble función que el jefe o el presidente de la República pues viene a ejercer, ¿verdad? Entonces, el artículo 182 de la Constitución Política de la República nos da a conocer esta actividad política y administrativa. Si nos vamos a darle lectura, este artículo establece presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. ¿A qué se refiere con eso de mandato del pueblo?
En este caso, pues recordemos esa teoría de los mandatos, ¿verdad? Que da a conocer que esas funciones que cumple el presidente de la República, pues son, ¿verdad? Por orden del pueblo. El pueblo es quien decide quién es ese jefe de Estado y qué es lo que va a realizar de conformidad con lo que el pueblo le indique, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. El segundo párrafo establece que el presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante de general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República, ¿verdad? Entonces, el tercer párrafo, el presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partidos políticos algunos, ¿verdad? Entonces ahí nos da a conocer, ¿verdad? Eh, estas funciones de estas actividades políticas y administrativas. ¿Por qué? Porque nos está indicando, ¿verdad?, que por mandato del pueblo, pues el presidente va a ser jefe de Estado y jefe de gobierno. Y que siempre pues va a participar. Ahí también nos da a conocer cuál es la integración de de este poder, ¿verdad? Que siempre va a estar integrado por eh, los ministros, viceministros, los demás funcionarios dependientes, como es la Secretaría, ¿verdad? De, de la presidencia y los gobiernos departamentales. También nos da a conocer esa función administrativa, ¿verdad? Y esa función administrativa pues se refiere al desarrollo, ¿verdad? Que el presidente de la República eh, realiza pues como jefe y superior jerárquico de esa administración pública guatemalteca. Esta actividad pues la desarrolla con sus ministros de Estado y sus órganos subordinados, ¿verdad? Que se encuentran pues dentro de la escala jerárquica centralizada guatemalteca, ministros, directores, gobernadores, ¿verdad? Entonces a eso se refiere pues esta administración o actividad administrativa. También es desarrollada a través del Consejo de Ministros o con uno o varios ministros, ¿verdad? En una forma conjunta o separada. Y esto también pues nos lo da a conocer, ¿verdad? El artículo 182. Esta actividad administrativa eh, también, también tiene tres modalidades, las cuales es eh, la actividad administrativa policial, de fomento y servicio público. La actividad administrativa que se refiere a la policía eh, se refiere a la ciudadanía, a la vida pública o administrativa, ¿verdad?, del Estado. Eh, es una palabra que se deriva, ¿verdad?, de la voz latina politia y del griego politeía. Entonces se considera pues como un conjunto de ordenamientos jurídicos encaminados a poder mantener ese orden público de un Estado o bien, ¿verdad?, como el cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y de la seguridad de la población, ¿verdad?,
a las órdenes de las autoridades. En esta clase de actividad administrativa también se constituye, ¿verdad?, un conjunto de facultades coactivas que tiene el poder público para poder vigilar y limitar pues esa acción de los particulares. Entonces, en este caso, recordemos, ¿verdad?, que hay una forma, pues, de una función política de gobierno y una función de control. Y en cuanto a esa función de gobierno, pues esta comprende, ¿verdad?, casi todo el contenido del proceso de formación de las decisiones, es decir, la decisión que toma pues el jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, esta actividad administrativa en cuanto al fomento se refiere a esas acciones de la administración encaminadas a proteger y promover aquellas actividades encaminadas a, em, a proteger, ¿verdad? A proteger y promover aquellas actividades eh, estableciendo, ¿verdad? Riquezas de los particulares que satisfacen pues necesidades públicas o que están, ¿verdad?, de utilidad general sin requerir pues el uso de coacción ni la creación de servicios públicos. La finalidad, ¿verdad?, prácticamente es tratar de corregir las diferencias y desigualdades de las condiciones económicas de la población. En cuanto al servicio público, que hace referencia a esta actividad administrativa, pues se refiere a esa actividad técnica directa o indirecta que tiene pues como fin poder satisfacer las necesidades de carácter general, sea de forma directa a través de órganos del Estado o sea concesionaria, ¿verdad?, o por medio de particulares sujeta a un régimen especial del derecho público. Y ahora, pues, ya conociendo, pues, esa función administrativa, sus actividades políticas y administrativas, pues, pasamos a lo que es una función jurisdiccional o función judicial. En este caso, la función judicial o jurisdiccional especifica, pues, lo que es la jurisdicción. Esa jurisdicción pues se fija, ¿verdad?, en los casos individuales. El derecho incierto, ¿verdad?, o cuestionable, o las situaciones o intereses jurídicos en riesgo de ser vulnerados, lo que ha de suponer, ¿verdad?, contradicción de intereses. Entonces, esto se refiere, ¿verdad?, a que hay casos de particulares conflictos y que necesitan, pues, ser arreglados, que necesitan, pues, que se llegue a un convenio. Y por esta razón es de que existe esta función jurisdiccional, ¿verdad? Esta función prácticamente consiste en esa aplicación de la regla general, abstracta, impersonal y obligatoria a cada caso específico. ¿Para qué? Para dirimir una controversia y una
contradicción de intereses, ¿verdad?, que surge en el momento en el que el poder público pues asume la solución de esas controversias. ¿Y a través de quién? Pues a través de juzgados, de tribunales, de cortes, ¿verdad? Entonces, esta función aplica las normas jurídicas a esos casos concretos, ¿verdad? Aplicación que obliga a los particulares y puede hacerse, ¿verdad?, efectiva aún en contra de la voluntad de estos particulares, porque esta función jurisdiccional tiene como fin el respeto a las normas, que son producto de la función que ejerce el organismo legislativo. La función jurisdiccional le corresponde pues la aplicación de aquellas al darle definitividad en una sentencia. Esas sentencias prácticamente pues vienen a ser eh, las que vienen a ordenar, ¿verdad?, que se ha solucionado de conformidad con la ley y se debe de hacer lo que ahí se establece, ¿verdad? Entonces, es importante que se tome en cuenta, pues, estas cuestiones. La función jurisdiccional únicamente le corresponde al organismo judicial a través de los tribunales de justicia y a la estructura del organismo judicial, ¿verdad? No hay que confundir la jurisdicción con la competencia. La jurisdicción, pues, es la suscripción territorial, ¿verdad?, a la cual le corresponde conocer del asunto. Por esas razones de que estamos divididos de forma territorial, ¿verdad? Entonces, esta función, pues, únicamente la tiene a cargo, pues, el organismo judicial y el ente máximo de esta función, pues es la Corte Suprema de Justicia. Esta corte, pues, ha creado los tribunales, los juzgados necesarios para poder impartir esa justicia que Guatemala necesita, que no necesitamos, pues, dejar sin justicia, pues, ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta, pues, estas cuestiones. Bien, hemos llegado al final del contenido. Le voy a dar lectura a las preguntas que tenemos para el día de hoy, nuestras 5 preguntas, y la pregunta número 1 de nuestra semana 16 corresponde a qué es la función administrativa dentro de las funciones del Estado. Pregunta 2, ¿cuál es el fin de la función jurisdiccional del Estado? Pregunta 3, ¿qué es la actividad política dentro de la función del Estado? Pregunta 4, ¿cuál es la ley general para el establecimiento de los recursos administrativos para pretender el cumplimiento de la función administrativa del Estado? Pregunta 5, perdón, de la semana 16, ¿a quién corresponde la función jurisdiccional del Estado? Ahí pues tenemos nosotros nuestras 5 preguntas de estudio, recordándoles, ¿verdad?, que para las evaluaciones las preguntas, vienen preguntas de estudio y preguntas, ¿verdad?, en relación a lo que hemos platicado en clase. Así que de antemano, pues muy agradecida con ustedes por su fina atención. Fue un gusto poder compartir con ustedes en este semestre el curso de Teoría del Estado. Espero que finalicen su semestre lleno de éxitos y estamos para servirles si usted tiene dudas a través del correo FG 034
urrural.edu.gt. Ahí estamos para lo que usted, las dudas que le puedan surgir. Así que le deseo pues éxitos y una bendecida semana. Cuídese, hasta pronto.